El régimen político de Cuba identifica partido con gobierno, con Estado y con pueblo. Cualquiera diría, por tanto, que Cuba cumple todos los requisitos para ser una tiranía. Si no formas parte del partido, estás en contra del pueblo. Y por tanto, solo hay un único partido bueno que puede acceder al gobierno y que puede controlar el Estado. Sin embargo, ¿qué piensa Unidas Podemos sobre la naturaleza del régimen político cubano? ¿Estarán de acuerdo con que Cuba es una dictadura? Veámoslo. En el vídeo de ayer ya pudimos comprobar cómo el presidente dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, nos exponía las razones por las cuales Cuba sí es una tiranía, por las cuales no existe libertad en la isla. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo, y habrá una respuesta revolucionaria. Y en el vídeo de ayer también tuvimos ocasión de alertar de que hay muchos propagandistas dentro y fuera de la isla que se dedican a blanquear la situación real de la tiranía cubana, que se dedican a persuadir a los incautos de que Cuba es algo que en realidad no es. Recurren a las mentiras, recurren a los embustes para hacernos creer que Cuba es una democracia que respeta escrupulosamente las libertades de sus ciudadanos. Y por desgracia, en España, a esos propagandistas que blanquean a la tiranía cubana los tenemos dentro del gobierno. Anoche, la televisión pública española, la televisión que pagamos todos los españoles coactivamente a través de los impuestos, entrevistó a la diputada de Unidas Podemos dentro de la Asamblea de Madrid, el que fue considerado en su momento fichaje estrella de Pablo Iglesias para las elecciones autonómicas de Madrid, Alejandra Jacinto. Y en esa entrevista a Alejandra Jacinto le preguntaron si Cuba era una dictadura. Veamos qué respondió. Hola, buenas. Una primera que es solo respuesta de sí o no y luego una de seguimiento. ¿Es Cuba una dictadura? Yo es que creo que lo que sucede en... Veamos un poco a ver cómo salimos de esta sin decir la verdad. Perdón, lo que está sucediendo en Cuba, y evidentemente yo creo que sucede en todos los países. No, en todos los países afortunadamente no existe una tiranía socialista que lleva oprimiendo a su pueblo durante más de 60 años. Es que tenemos que escuchar en cualquier lugar las demandas de nuestro pueblo. ¿Que los políticos tienen que escuchar las demandas de su pueblo? ¿Podemos volver a escuchar qué dijo Díaz-Canel después de que el pueblo quisiera hablar? Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Veo muy buena predisposición por parte de Díaz-Canel a escuchar a aquellos cubanos que están protestando contra la tiranía socialista. Supongo, claro, que a Alejandra Jacinto esto le parecerá fatal, porque ha dicho que los políticos, que los gobernantes, aunque sean dictadores, tienen que escuchar a su pueblo, y Díaz-Canel no parece muy predispuesto a escuchar a su pueblo. Imagino que en lo que resta de entrevista, Alejandra Jacinto criticará con dureza a la dictadura cubana justamente por no escuchar a sus ciudadanos. Veámoslo si es así. Pero lo que sucede en concreto es que, a pesar de que en una primera etapa, la crisis de la COVID, yo creo que Cuba fue uno de los países que mejor resistió a los envites de la pandemia, y fabricando incluso 2 vacunas, se han encontrado ahora con las dificultades, por ejemplo. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la pregunta? La pregunta, que está bastante acotada, sí o no, era si Cuba es una dictadura. No se han desarrollado o dejado de desarrollar vacunas contra la COVID. ¿O es que acaso si una dictadura desarrolla una vacuna contra la COVID, entonces ya no es una dictadura?
China, como desarrolló una vacuna contra la COVID, no es una dictadura. Rusia, como desarrolló Sputnik 5, va a recibir todos los halagos democráticos por parte de Unidas Podemos y de Alejandra Jacinto por el hecho de haber desarrollado una vacuna. ¿Cuál es exactamente el razonamiento que se quiere desarrollar aquí? ¿O más bien es que se está hablando por hablar precisamente para ocultar los razonamientos auténticos? Para obtener material sanitario básico. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. Acabáramos, que estábamos diciendo algo sobre las vacunas, estábamos diciendo algo sobre las dificultades que tuvo Cuba durante la COVID, Cuba y todos los países del mundo, para evitar decir lo que realmente se piensa, que Cuba no es una dictadura, a pesar de que sea un régimen de partido único en el que se identifica Estado con gobierno, con partido y con pueblo. La unidad entre partido, gobierno, Estado y pueblo. Y por tanto, si tú no apoyas al partido, es que estás en contra del pueblo y en contra del Estado, y por tanto el Estado tiene todo el derecho a proteger al pueblo utilizando la fuerza militar de que dispone ese Estado contra aquellos elementos contrarrevolucionarios que están en contra del partido y por tanto del pueblo. Esa es la definición misma de totalitarismo. Pero para Podemos, Cuba no es una dictadura. Vale. Lo digo porque Podemos, Unidas Podemos, es bastante beligerante en combatir autoritarismos de derecha. En algunos seguro que estaríamos de acuerdo, ¿no? Desde Trump a Bolsonaro y demás. Pero en cambio parece que cuando esos autoritarismos vienen de la izquierda, ya sea en Nicaragua, ya sea en Venezuela o ya sea en Cuba, en cambio hay silencio o a veces connivencia. Obvio, porque lo que les desagrada no es que sean autoritarios, sino que sean de derechas. Los autoritarios de izquierdas son bienvenidos para Podemos. No sé qué piensa usted de esto. Yo creo que no hay ningún tipo de silencio. Es verdad que cuando se aprietan un poco con las preguntas no hay ningún tipo de silencio. Apoyáis inequívocamente a la tiranía socialista de Cuba y le dais la espalda al pueblo cubano que únicamente está reclamando libertad. Que lo que estamos planteando para Cuba y para el pueblo cubano es acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel. ¿Israel tiene un bloqueo hacia Cuba? En cualquier caso, efectivamente lo que plantea Alejandra Jacinto es acabar con lo que ellos llaman el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. En realidad es un embargo, no es un bloqueo. Un bloqueo implica la utilización del ejército para impedir la entrada y salida de bienes o personas desde la isla, y no existe tal bloqueo por parte de Estados Unidos frente a otros países que quieran comerciar con Cuba. Cuba no es una autarquía. Pero en todo caso sorprende que Alejandra Jacinto, que Unidas Podemos estén a favor de levantar el embargo de Estados Unidos sobre Cuba, algo que yo también apoyo, y sin embargo no estén a favor de levantar el auténtico bloqueo que pesa sobre los cubanos, que es el bloqueo de la tiranía socialista sobre sus libertades. Que son precisamente los que yo creo que deberían asumir la posición de las Naciones Unidas, que de forma reiterada y de forma sistemática han interpelado para dejar eso es un poco ese independiente de que ahora mismo en una comisaría en La Habana haya decenas de madres que están preguntando qué ha sido de sus hijos, que participaron ayer en manifestaciones para pedir libertad y que han desaparecido arrestados. Como Estados Unidos nos ha decretado un embargo por ser una dictadura, por ser una tiranía, vamos a arrestar a todos aquellos que reclaman que la tiranía desaparezca. Esa es la lógica que emplean las autoridades cubanas, que es una lógica desde su perspectiva totalmente razonable. Es decir, ellos son una mafia que controla el Estado cubano y que quieren perpetuarse al frente del Estado cubano y, por tanto, lo que hacen es defender sus privilegios de mandar manu militaris sobre la población. ¿Y cómo los defienden? Pues persiguiendo inclementemente a todos aquellos que denuncien esos privilegios y que reclamen libertad. Como digo, es un ejercicio de conservación del poder político perfectamente razonable desde la perspectiva de los carceleros, desde la perspectiva de los mafiosos. Lo que no debería ser tan razonable es que políticos como Alejandra Jacinto estén defendiendo esa posición, salvo que en el fondo la compartan. ¿Cómo es posible que en un sitio donde eso sucede me diga usted que eso no es una dictadura? Yo lo que le estoy diciendo es que hay que acabar con el bloqueo de Estados Unidos y de Israel
hacia Cuba, y así seguro que se mejora la vida de la gente. De nuevo, hay que acabar con el inexistente bloqueo, porque es un embargo de Estados Unidos y de Israel, no es de Israel, es de Estados Unidos, sobre la sociedad cubana. Y de esa manera, gracias al libre comercio que luego tantas veces Podemos aborrece, los cubanos mejorarán en calidad de vida. Ahora, democracia y libertades, mientras estén bien alimentados, ya no deben de ser tan importantes, porque Alejandra Jacinto y Unidas Podemos lo único que reclama es una mejoría en sus condiciones materiales de vida a través del levantamiento del embargo. Ahora, como decía antes, no menciona ni una vez la necesidad de acabar con el bloqueo sistemático que la tiranía cubana ejerce sobre las libertades de sus ciudadanos. Y yo creo que si nos preocupamos por el pueblo cubano, que me parece muy bien que usted lo haga, yo lo hago también. No nos engañemos. Tú te estás preocupando exclusivamente de los privilegios opresores de la nomenclatura cubana contra los ciudadanos de Cuba que están luchando en las calles por sus libertades. Tú eres una aliada, eres una cómplice ideológica de la tiranía socialista de Cuba. No digas que te preocupas por el pueblo cuando esa tiranía está oprimiendo, está sojuzgando al pueblo por el que falsamente dices que te preocupas. Entonces deberíamos posicionarnos a favor de cumplir las resoluciones internacionales. No sigo que estoy acaparando. Ni una palabra de posicionarse en contra de la tiranía socialista de Cuba. Y a estos los tenemos dentro del gobierno de España.